aprendiendo, ¿no? Y habrá alguien que diga, estoy terrible porque ahorita tengo que meter una convocatoria, y ya tengo que estar en el webinar y tengo que evaluar y tengo que preparar la clase de mañana, qué sé yo, ¿no? Una serie de situaciones o condiciones. Y que pueden depender, por poner ejemplos, ¿eh? Esto es ejemplificativo nada más, que la silla sea cómoda, que ya comieron, que hace a lo mejor ya un poquito más de calor, ¿no? Que bueno, afortunadamente tenemos trabajo, que ya casi llega el viernes social, y entonces todo esto se puede ir midiendo en una escala desde pobre hasta buen bienestar, donde la sumatoria me puede indicar cuál es el total del estado de bienestar. Ajá. Y eso mismo es considerado para evaluar el bienestar de los animales con sus 5 libertades, estas 5 libertades que surgieron en 1965 con el Comité Bramber, pero que después se formó el Consejo de Bienestar Animal de Animales de Granja en 1992. Y aquí se reconocieron al menos 5 elementos para hablar de la libertad de los animales, que constituyen en que los animales deben estar libres de hambre y sed, libres de incomodidad, libres de dolor, lesión y enfermedades, libres de expresar un comportamiento normal, necesario para la especie, y libres de miedo y angustia. Y con eso, midiendo este tipo de necesidades de los animales, se podía reconocer qué tan bien o qué tan mal estaban los animales, concretamente de granja, pero después se empezaron a aplicar estas mediciones a otro tipo de animales. Animales domésticos, en principio, ¿no? A perros y gatos, caballos, vacas, borregos, aves, canoras que estaban confinadas dentro de los hogares, pero después se fue extendiendo a los animales dentro de zoológicos, humas, no sé, delfinarios, ¿no? Y después hasta en los animales de fauna silvestre. Es decir, sí que se pueden medir estas libertades, pero entonces las personas que se encargaban de esta ciencia se empezaron a cuestionar, ¿realmente los animales son libres de decidir qué alimento es el que prefieren? ¿Siempre tienen agua disponible? Si están en un bioterio, por ejemplo, y vamos a estudiar con ellos, ¿siempre estarán libres de enfermedad? Porque a veces se les causan enfermedades de manera intencional. ¿Estarán libres de manifestar el comportamiento propio, natural, necesario para la especie? Y ahí surgieron como muchas inquietudes. Y entonces, por eso surge el brinco hacia los 5 dominios, en donde este profesor David Mellor, alumno de David Brew, dice, no, es que tenemos que considerar que hay 5 dominios funcionales, que tienen que ver con las libertades, pero que son dominios en donde no solo vamos a evitar las cuestiones negativas, sino también las positivas. Entonces, no es lo mismo estar libre de hambre y sed si siempre tienen alimento y agua disponible, pero a lo mejor el agua está sucia, o a lo mejor está en el rayo del sol y está caliente, y a lo mejor el alimento lleva muchos días abierto, o a lo mejor el alimento no cubre sus necesidades vitales, ¿no? No es lo mismo, por ejemplo, si yo a ustedes les alimento de Gerber que si le doy a un bebé. Entonces, tiene que ser un alimento que les nutra, que cubra las necesidades fisiológicas. Lo mismo que el entorno, ¿no? ¿Qué oportunidades, qué lecciones ambientales ofrece este alojamiento para que ellos se sientan en bienestar? Y sobre salud física, no solo es evitar las enfermedades o las lesiones. Perfecto. Entonces hablábamos de los dominios físicos como entorno, salud física, conducta o comportamiento, y que son 4 dominios o dimensiones que son necesarias para que el animal sobreviva, y que retroalimentan a un 5.º dominio, que es el dominio mental, en donde no solo se tienen que evitar experiencias negativas de dolor, miedo, estrés, incomodidad, sino también fomentar experiencias positivas donde pues puedan jugar, puedan satisfacer su curiosidad, estén tranquilos, ¿no? Se sientan saciados, no solamente alimentados, sino que puedan tener una variedad de comida tal vez, o si no es una variedad, que pues estén nutridos y tengan energía para jugar. Y todos estos en conjunto nos van a dar un estado de bienestar, aunque no solo tiene un efecto unidireccional, también puede ser bidireccional, porque a lo mejor un animal cuyo dominio mental está afectado porque, por ejemplo, lo acaban de destetar y acaba de perder a su madre, ¿no? El contacto con su madre. Y entonces, a lo mejor estaba bien, pero va a extrañar
estar con su madre y entonces va a dejar de comer y si deja de comer esto lo va a hacer más proclive a infectarse, a tener algún tipo de enfermedades y entonces aunque tenga juguetes no va a querer jugar, no va a querer socializar y a lo mejor el entorno no es suficiente como para que él sienta el cobijo de la que antes tenía cuando estaba junto a la madre. Entonces, vean cómo esto se retroalimenta y es muy importante que los animales cuenten con estas condiciones mínimas, ¿eh? Estamos hablando de condiciones mínimas de bienestar para los animales, que desafortunadamente todavía no se logran cumplir a cabalidad, pero que ya nos marcan una pauta que tendríamos que seguir. Y bueno, México es país miembro de la Organización Mundial de Sanidad Animal que establece en su código terrestre y en su código acuático unas normas internacionales de bienestar animal, que si ustedes las buscan, tiene todo un capítulo completo, el título 7, sobre bienestar de los animales. Entonces, aunque son disposiciones ya desde el 2017, la verdad es que todavía son vigentes, actuales y de mucho interés. Yo les invito a que las consulten. Y en este código terrestre, la definición de bienestar animal es esta. Dice, bueno, un animal está bien si está sano, si está cómodo, si está bien alimentado, en seguridad, puede expresar formas innatas de comportamiento y si no padece sensaciones desagradables de dolor. O sea, enuncia una serie de características o consideraciones. Sin embargo, a mí lo que me gustaría destacar es que más bien el bienestar animal es el estado en el que se encuentra el animal. No es lo que la humanidad le provee, aunque sí que sirve mucho, o sea, si yo le proveo de todas las condiciones de alimento, de alojamiento, de prevención de enfermedades, de posibilidad para que manifieste comportamientos necesarios o de que pueda desarrollar su estado mental, bueno, pues el animal se va a adaptar mucho más fácil. Sin embargo, habrá animales que no se logren adaptar. Pensemos en un animal de vida silvestre, el que es confinado en un zoológico, donde pueda contar con todas estas posibilidades. Y aquí surge una pregunta. Interesante, filosófica, ¿no? Porque por ahí hay propuestas que han dicho, bueno, ¿qué es calidad de vida para un animal de fauna silvestre? ¿Qué preferiría? ¿Estar confinado en un sitio donde siempre tiene alimento, donde no va a tener enfermedades, nunca va a tener hambre, siempre va a tener cobijo, o estar en libertad? Y seguramente va a variar por individuo. Habrá individuos que querrán estar en vida libre y habrá individuos que se sientan cómodos en confinamiento bajo cuidado humano, ¿no? Entonces, es como nosotros en la mañana a lo mejor nos levantamos en bienestar porque tuvimos una noche descansada, o a lo mejor nos levantamos con hambre, pero ya cuando desayunamos, o sea, nos levantamos con hambre y nuestro bienestar está bajo, pero ya comimos, nuestro bienestar mejora, y luego corremos al trabajo, nuestro bienestar empeora, pero ya llegamos a tiempo y dimos una clase magnífica, nuestro bienestar mejora. Y entonces es como variable y es como el individuo se vaya adaptando a estas condiciones, que era justo lo que Donald Bloom señalaba, ¿no? Y fíjense cómo esta ciencia del bienestar, que es muy joven, empezó a finales del siglo pasado, sigue construyéndose. Todavía en el 2020, este artículo me parece muy interesante porque hicieron una modificación, un aporte al bienestar. Por ejemplo, en el dominio cuarto habla sobre las interacciones conductuales, ay, perdón, y señala que para el bienestar del animal también es importante considerar el ambiente, a otros animales y a otros humanos. Y estas son dimensiones que considera un concepto relevante para la charla del día de hoy. Es el concepto de una sola salud, en donde se reconoce que la interacción de la salud humana, de la salud animal y de la salud del ambiente están íntimamente vinculadas. Ajá. Y ahorita vamos a platicar unos ejemplos de por qué y cómo están interrelacionadas, pero sí que me gustaría que las personas que todavía desconocen este concepto lo puedan identificar y que sepan que hay todavía mucho desarrollándose en torno al concepto de una sola salud. Sin embargo, al menos ya se sabe que hay un día de una sola salud, que es el noviembre, el 3 de noviembre, ¿ok? Bueno, yo les platico de este artículo del 2023. En este artículo
Joseph y sus colaboradores hablan sobre los impactos del cambio climático en el bienestar animal. Justamente miden los 5 dominios y vean que hablan de que el dominio de la nutrición está afectado porque por efectos del cambio climático hay deprivación del alimento o su ambiente les reporta un reto, ¿no? Porque se pierde la oportunidad de circular por ciertos espacios o estar cómodos en ciertos espacios, su salud física se afecta porque se presentan mayores enfermedades o más enfermedades, el comportamiento también está afectado, no se puede demostrar tan fácil en ambientes que han sido asolados o donde ya no hay un equilibrio de las especies y desde luego también el dominio mental, por ejemplo, puede haber aburrimiento porque ya el medio ambiente ya no les demuestra o no les reporta los mismos retos. Y en este artículo tienen una tabla muy interesante de 3 hojas. Yo aquí solo puse algunos ejemplos porque aborda el bienestar, por ejemplo, en invertebrados. Aquí habla del género Nidaria, ¿no? De algunas algas. El género, las especies de Nidaria son como las medusas. Y entonces, justamente derivado del blanqueamiento de los corales, les falta más alimento. En el caso del pez cebra, por ejemplo, el aumento en la temperatura altera el dominio del comportamiento porque afecta su tasa de supervivencia. Ajá. Y en anfibios también se afecta el dominio, el de la salud, ajá, porque aumenta la hormona, esta corticosterona por estrés. Entonces, son más susceptibles a presentar infecciones de ciertos hongos. Lo mismo que en mamíferos marinos, donde en el caso de los elefantes hay afectación del dominio mental con pues afectación por el calor que tienen, necesitan mucha agua porque ellos sudan a través de la evaporación y pues entre más calor, más sudan, si no tienen suficiente agua, pues entonces están estresados. Las especies domésticas que están en cautiverio también están afectadas en su salud, presentando mayor enfermedad en casetas, por ejemplo, donde falta oxígeno y entonces se observa necrosis de ciertas células. En otras especies domesticadas que están en producciones intensivas, por ejemplo, bovinos productores de leche, el estrés calórico produce que la producción de leche sea menor, ¿no? Disminuya. Y entonces, claro, uno preguntaría, bueno, ¿quiénes son las víctimas del cambio climático? El año pasado vimos estas terribles imágenes desoladoras de Dana. Ha habido efectos, situaciones por cambio climático terribles. Y en este libro que les recomiendo mucho del 2021, en donde el doctor Jeff Sebo tiene un capítulo interesante que se llama Animals and Climate y Cambio Climático, Climate Change, lo que él dice es que pues interesa el cambio climático en los estudios humano-animales. Él es pionero en este tipo de estudios, porque dice, claro, todo el mundo estamos enfocados en que realmente hay pérdida de vidas humanas por el cambio climático y no es que no sea importante, es muy importante, pero muchas veces se nos olvidan las vidas animales que son afectadas. Usualmente nos preocupamos por los animales en sistemas productivos de los cuales obtenemos nuestro alimento o de nuestros animales compañeros que ya son parte de nuestra familia. Pero ¿qué pasa con la fauna silvestre? Hay fauna silvestre que incluso ni siquiera consideramos útiles, que consideramos como nociva, como que nos afecta. Y entonces nos enfocamos en aquellas especies que tienen como un valor la conservación de la temperatura o en la producción de alimentos para la humanidad. Pensemos en las abejas, pensemos en ciertos murciélagos polinizadores, pensemos en las ballenas, ¿no? Porque prestan servicios ecosistémicos, no porque yo piense que los servicios ecosistémicos no son relevantes, pero a mí me llama la atención este término de que prestan servicios ecosistémicos. Realmente estos animales han evolucionado de esta manera y pues claro,
esta evolución ha permitido que el planeta se conserve como se ha conservado. Y bueno, se ha estudiado mucho cómo es que las ballenas son un sumidero de carbono y esto puede ayudar a mitigar el cambio climático porque secuestra el carbono que deposita cuando se mueren, ¿no? Y los depositan en el fondo marino, ¿no? El problema es cuando hay una cacería brutal de ballenas, ¿no? Pero por otro lado, luego surgen otras complicaciones por la gran movilidad, ¿no? Los viajes en avión y esta historia que yo quiero, que les sugiero que vean en esta TED Talk de una colega veterinaria, Sharon Dean. En esta TED Talk, esta doctora nos cuenta la historia sobre este hongo que es nativo en Europa y que seguramente llegó en los zapatos de algún turista a Estados Unidos, a Nueva York. Y entonces, este hongo empezó a afectar a los murciélagos cafés de esta zona. En Europa no afectaba porque pues los murciélagos de ese lugar ya estaban adaptados. ¿Qué pasó? Que empezó a asolar, a acabar con una enorme cantidad de murciélagos. ¿Qué efecto se observó? Pues sabemos que los murciélagos comen alrededor de 6,000 mosquitos en una noche y entonces no hay murciélagos y hay sobrepoblación de mosquitos. Y entonces empieza a ver, a surgir un montón de problemas transmitidos por estos vectores que, por ejemplo, el virus del oeste del Nilo, ¿no? Pensemos en nuestro país, si hubiera más mosquitos, más dengue, más zika, más enfermedades de este tipo. Y es que ahora estos organismos, estos seres vivos, estos insectos, pueden sobrevivir en lugares donde antes no sobrevivían por el cambio climático. Y entonces vemos noticias abrumadoras como nubes de insectos invaden una ciudad en Siberia, cuando antes era imposible verlos allí, ¿no? Por la temperatura. Nubes de mosquitos están matando al ganado después del huracán Laura. Y entonces a- ahí habría que decir, híjole, ¿será terrible que haya tantos mosquitos? ¿Qué pasa con la vida de los mosquitos? ¿No vale? mm, ¿Qué tenemos que hacer? De acuerdo con Arne Næss, este filósofo noruego que habla sobre la ecología profunda o el ambientalismo profundo, habla de la igualdad biosférica. Y entonces él dice, no digo que todos los seres vivos tengan el mismo valor que un ser humano. Pero sí hay una igualdad biosférica porque estos individuos tienen un valor intrínseco que no es cuantificable. Ajá. Los mosquitos tienen derecho a vivir, pero claro, si un mosquito se posa en la mejilla de mi hijo, pues tengo derecho a matar al mosquito. Ajá. Y esto, según Taylor, se justifica bajo el principio de defensa propia o autopreservación, que indica, puedo matar a otro ser vivo si de eso depende mi vida, pero no tengo que usar el peor método para matarlo. Tengo que usar, de hecho, antes de matar a estos individuos, tendría que realizar una serie de actividades que prevengan mi salud. Usar mosquiteros, usar insecticida, no insecticida, protector contra insectos, ¿no? Citronela, cosas naturales. Ajá. Y bueno, en este mapa, que es bastante viejito, es del 2017, vemos que las especies están migrando a otros lados, ¿no? Vemos mamíferos, vemos aves, vemos insectos, porque están buscando espacios donde se sientan más cómodos. Y todo el mundo estaba abrumado por el tema de por qué los murciélagos nos transmitieron este virus, porque de seguro se movieron a espacios donde estaba la población humana. En realidad fue la población humana quienes están entrando en contacto con estos seres vivos que tienen estos patógenos porque están en una urbanización desorganizada, invaden hábitats, talan árboles, etcétera, ¿no? Entonces, como que esta imagen que se hizo muy viral cuando el COVID parece que todavía no permea porque bueno, ya pasó el COVID, pero viene el tema del cambio climático y uno más importante que es el de la pérdida de la biodiversidad. Y en esta gráfica vemos que en efecto, a partir de la revolución industrial surge una explosiva extinción
de vertebrados, ¿no? Con un incremento logarítmico abrumador, donde vemos que los mamíferos que más se extinguen los vertebrados que más se extinguen son los mamíferos, los grandes mamíferos, después las aves y después todos los demás vertebrados. Y es que aquí habría que preguntar qué especies animales estarían sobreviviendo al cambio climático, porque hay dos estrategias de reproducción. Aquellos individuos con estrategias R, que son como más pequeños, ¿no? Que sus metabolismos son más rápidos, que tienen muchísimas crías, que no dedican mucho tiempo a cuidar esas crías, y están los de estrategia H, que son de más grandes mamíferos, que tienen uno, dos crías y que dedican más tiempo a cuidarlos, ¿no? Tienen una baja tasa de reproducción. Y aquí yo les muestro una entrevista que le hacen a un biólogo muy interesante, Rodolfo Dirso, quien me parece brillante. Él ha trabajado mucho sobre la conservación de animales y él dice, es que aguas con el tema de la biodiversidad, porque si se pierden grandes mamíferos, nos deja con menos resguardo ante patógenos. Y entonces se están perdiendo grandes especies, ya no hay jaguares, ya no hay tapires, ya no hay monos, zaraguatos, y empiezan a surgir estos individuos con reproducción R, como los roedores, ¿no? Y entonces Dirso nos dice, sí hay un fenómeno importante de rodentización y ratización. Y claro, con este tipo de roedores llegan los riesgos que antes regulaban la ecología o los ecosistemas. Y entonces vemos que la biomasa de mamíferos se ha visto brutalmente afectada. Hay muchos humanos y hay mucho ganado, pero hay poca fauna silvestre. Y vean cómo en esta imagen que vemos a la fauna silvestre, en el rectángulo, bueno, en este poliedro verde, vemos que los roedores sí que están allí presentes. Ahora, hablar de biodiversidad, porque de hecho entre más roedores hay en un espacio, digamos, no entre más roedores, entre más variedades de roedores hay menos riesgos de contagio de hantavirus. Sin embargo, si existe una sobrepoblación de roedores, entonces estas enfermedades se van a transmitir al humano. Por eso es tan importante controlar el número de animales. Y es que cada vez somos más personas. Cada vez demandamos más de nuestro planeta. Nuestra huella ecológica ha crecido de manera abrumadora. Y eso es lo que dice la teoría Gaia, ¿no? Que fue propuesta por James Lovelock y Lynn Margulis, que dice que la Tierra es este superorganismo que tiene em, que puede responder ante estos supuestos parásitos que somos la humanidad y que responde porque se siente afectada con tsunamis, con temblores, con sequías, con cambio climático. Entonces, habría que tener consideración sobre qué es lo que estamos haciendo y cuáles son nuestros hábitos de consumo. Por ahí decían, es el antropoceno, esta era geológica que ha cambiado el escenario, el paisaje del planeta Tierra. En realidad, no son todas las personas quienes han influido. Es un sistema capitalista de consumo excesivo, es un sistema extractivista de acumulación de riqueza por unos cuantos. Y esto sí, que aquí sí podemos poner el punto, ¿no? Señalar a estos grandes emporios que pertenecen a grandes países muy desarrollados que roban, que extraen todos estos recursos de los países en vías de desarrollo y que son los principales contribuidores del cambio climático. Y entonces tendríamos que voltear la mirada a cómo son nuestros hábitos de consumo. Este tema de la contaminación de plásticos, donde ya se generan islas del tamaño de continentes en el mar, es impresionante porque aunque uno pensaría, bueno, es que la humanidad no ha llegado al confín de la Tierra. Pues sí, tal vez los seres humanos como tal no, pero nuestros efectos, el efecto de nuestras acciones sí. Y estos plásticos generan afectaciones en los individuos. Por ejemplo, en este artículo lo que nos explica es que en las tortugas el BPA de los plásticos, el bisfenol A, cambia el sexo de las tortugas y entonces cada vez nacen más hembras que machos. Y en este otro artículo lo que nos explica es que a diferencia
de nosotros, que pues sabemos que genéticamente podemos tener X o Y para ser masculino o femenino, en las tortugas el sexo depende de la temperatura. Entonces, entre más caliente esté el nido, más hembras van a nacer y menos machos. Y entonces se afecta la relación del sexo en estos individuos. Con eso, seguramente va a generar una pérdida en individuos y probablemente la extinción de ciertas especies. Ajá. Y bueno, el BPA, el bisfenol A, es un disruptivo endocrino. Ajá. Sabemos que tiene múltiples afectaciones, pero lo mismo lo tiene nuestros hábitos de alimentación. Y entonces, ¿de dónde vienen estos hábitos? En esta gráfica vemos cuáles son los principales sectores de donde surgen los gases de efecto invernadero. Y encontramos a los bovinos, aquí está la imagen de los bovinos, como responsables del metano en 17%. Sin embargo, se sataniza a los bovinos y en realidad el alimento, el animal más consumido a nivel mundial es el cerdo. Y después del cerdo, las aves, el huevo, y ya después los bovinos. Estas tres especies son de las más importantes. Sí es verdad que el metano produce mucho efecto invernadero, pero queda en la atmósfera 10 años. El óxido nitroso, producto de las heces de cerdos y aves, se queda hasta 100 años. Y no se trata, bueno, aquí vemos como la huella hídrica de los productos también de origen animal, donde vemos que para producir 1 kilo de carne, pues necesitamos más de 15 litros. Para 1 kilo de queso, 5.000 litros de agua. Y obviamente también el arroz, allí también tiene una huella hídrica importante porque se tienen que inundar los arrozales para que se produzca, pero habría que buscar otro tipo de alimentos o fomentar que la alimentación fuera más variada para que no tuviera esta huella hídrica. No se trata de satanizar a las especies. Claro que sí tenemos interés sobre estas especies que están en peligro de extinción, pero vean los titulares de los periódicos. Que por un lado el pingüino emperador se está extinguiendo, pero por otro lado otros pingüinos cuyas excretas dañan la capa de ozono por los gases de efecto invernadero. Yo no creo que ninguna especie tenga la responsabilidad, o en todo caso, la única especie que podría ser responsable es la del ser humano, porque como ya hemos visto en la otra gráfica, ya somos demasiados y también se produce demasiado ganado, demasiados perros y gatos, se crían muchos perros y gatos que se venden en vez de adoptar animales de la calle y la fauna silvestre está decreciendo. Y es terrible que acusemos y señalemos a la ganadería porque realmente estos animales sufren el efecto del cambio climático por la sequía, por estas actividades de quema y roza, por las inundaciones, por los desastres como tipo temblores que no son, bueno, que pueden tener efectos del cambio climático por el fracking o por la desecación, la sequía, ¿no? Y entonces son animales que en realidad están sujetos, esclavizados en un sistema de producción que los trata pues mal. Entonces, como que tenemos esta aspiración de, ay, todavía va a haber cada vez más ganado, más resistente, pero en realidad en el área de medicina veterinaria zootecnia vemos estos casos, ¿no? Animales que como están ultra especializados, presentan cada vez más enfermedades y además se agrega el tema del cambio climático con todo el estrés térmico, de sequía, etcétera, ¿no? Además, que se ha observado una relación entre el ganado y la presentación de enfermedades emergentes. Y entre más ganado hay, menos especies de fauna silvestre tenemos, es decir, sí que afectan a la biodiversidad. Estas infografías que se volvieron muy famosas después del COVID son relevantes porque ciertamente no hemos aprendido nada, estamos aserrando sobre la rama que estamos parados, como dice Jorge Rickman, y bueno, 60% de las enfermedades humanas de las enfermedades humanas infecciosas son zoonóticas y cada vez van a aparecer más porque se sigue deforestando por la actividad agrícola y ganadera. Y entonces la pregunta es, ¿realmente necesitamos más alimento? La comisión Eat Lancet determinó que no es así. Lo que pasa es que el alimento está mal distribuido. Hay países que tienen mucha riqueza en alimento y hay países que son muy pobres y se alimentan de papas, ¿no? Y que no tienen carne o leche o huevo. Entonces,
Hay que distribuir el alimento de manera justa porque hay una sindemia donde hay problemas de obesidad y de desnutrición. No podemos decir todo mundo en este momento se vuelve vegano. Eso no puede ser exigible, no es una ética de mínimos. Pero sí se pueden hacer estrategias para disminuir el consumo de origen animal y a mí me parece que esta es una muy efectiva. Si una familia deja de comer carne una vez a la semana, es como sacar el auto de las calles por un mes. Es un estudio de HWA en donde se promueve el lunes sin carne y la Comisión Eat Lancet lo que dice es bájale al consumo de productos de origen animal, que no es lo mismo que deja de comer, y súbele a otro tipo de alimentos que no afectan tanto al cambio climático y que pueden beneficiar a la humanidad. Bueno, veo que ya son 5:41. Siempre me quedo con ganas de platicar más cosas. No sé si me das 5 minutos más, Ale, o para terminar, tratar de terminar. ¿Se puede? ¿Sí es posible? Gracias. Bueno, lo que quiero expresar en esta diapositiva es que usualmente se dice es que somos carnívoros y que necesitamos comer carne. En realidad somos carnistas y evolutivamente somos carnívoros oportunistas. Entonces, lo que se propone es dejar esta lógica hedonista y buscar una lógica que sea más a favor de la naturaleza. Este caso de esta ballena que hace como 6 años fue muy sonado, que volvió a ser sonado el año pasado porque esta hembra perdió a su cría, estuvo en duelo por más de 2 semanas tratando de que su becerro, su vallenato no se hundiera. El vallenato murió porque no tenía talecua, que así se llama la ballena, no tuvo suficiente leche porque no tuvo suficiente alimento, que eran peces que fueron pescados para el consumo humano, ¿no? Entonces, no se trata de manejar a la naturaleza, se trata de que el hombre reflexione, la humanidad reflexione cuáles son sus hábitos de consumo, sobre todo recordando que hay un enorme desperdicio de comida. En estas gráficas lo que vemos es que el desperdicio de consumo es el segundo lugar en el mundo de emisiones de gases de efecto invernadero y eso correspondería como si fuera el tercer país en emitir gases de efecto invernadero. Entonces, ahí habría que ponderar los intereses vitales contra el interés del secundario del individuo. ¿Cuánta carne necesito comer a la semana? ¿Cuánta necesidad tengo de ganar recursos mediante la producción de animales? A lo mejor se podría favorecer mucho fomentando estas producciones locales, ¿no? La agricultura, la ganadería de sistemas naturales, que sí que producen alimentos de origen animal, de origen vegetal, pero que son locales, que no se tienen que transportar largas distancias y que dan para nutrir a las personas, ¿no? Entonces, creo que ya quiero llegar a esta diapositiva. Edward Wilson, que es un biólogo que tiene este concepto de la biofilia o amor por la naturaleza, dice que tendríamos que, bueno, no lo dice concretamente Edward Wilson, lo dice Paul Taylor, tendríamos que ceder la mitad del espacio a los animales. Para favorecer el principio de justicia distributiva. Y por eso pongo este libro de Edward Wilson, donde dice la mitad de la tierra para la fauna silvestre. Es como el Thanos, ¿no? Que diría, a ver, dejémoslo el espacio, ¿no? La naturaleza debería convertirse en un santuario. Y entonces en esta propuesta de Zoopolis de Sue Donaldson y Will Kimlicka, lo que se propone es vigile el bienestar de los animales domésticos, de los animales liminales y de los animales de fauna silvestre. Ajá, porque los primeros son como ciudadanos, los segundos tendrían una semiciudadanía y los últimos tendrían una soberanía sobre su entorno. Buscar estrategias para alimentar animales en situación de calle, para realizar refugios con los cuales se puedan guarecer. Pensar qué vamos a hacer con estas especies mal llamadas invasoras, ajá, porque ¿qué hacemos? Si hay sobrepoblación, ¿los matamos? ¿Cómo los matamos? ¿Qué pasa con los animales en peligro de extinción? ¿Qué se tiene que hacer? Tendríamos que pensar más a favor de estos animales que de la de extinción, ¿no? Porque la ciencia está muy concentrada en esto. Así se cumpliría el principio de justicia restitutiva, que busca restaurar o devolver el daño que hemos hecho. Limpiando manglares, reintroduciendo especies que están en peligro de extinción. Y si tenemos que trabajar sobre especies predadoras, por ejemplo, los gatos, no tendríamos que estarlos matando, sino
educando a las personas para que no dejen que salgan a la calle. Si tenemos que controlar poblaciones de roedores, en vez de ponerlos en estas trampas donde se quedan pegados, eh, tendríamos que utilizar estas jaulas para reliberarlos. El caso de las cotorras argentinas que fueron transportadas de ciertos países a otros como animales de compañía, mal llamados mascotas, y que ahora encontraron un nicho pues perfecto y maravilloso. Pareciera que la solución debe ser letal. La verdad es que hay que tener cuidado con estas estrategias, hay que buscar y fomentar este concepto de un mundo, una salud, un bienestar, una bioseguridad, ajá, porque si cuidamos a uno y protegemos a uno, estamos ayudando a cuidar y a proteger a todos. Ahora sí, Ale, discúlpame que me fui tan rápida, pero estoy preparada para las preguntas. Les agradezco su atención y espero que podamos tener un momento de charla. Gracias. Ay, muchísimas gracias, doctora. Súper interesante todo lo que nos comparte y sí, seguro hay muchísimo más de qué hablar. Por ahora tenemos unas preguntitas y comentarios aquí en el chat y le leo la primera, que es de Alejandro Muñoz Brito y él nos pregunta, ¿cuál es su opinión respecto al bienestar vegetal? Pues que también es muy importante porque es parte de la salud del ambiente. Los vegetales, las plantas son seres vivos también que están siendo afectados por el cambio climático. Entonces, la erosión de los suelos, la falta de agua, las sequías, las nevadas que son importantes, también afectan a esta vida y que también se debe cuidar la sanidad, la inocuidad, la calidad agrícola, lo mismo que ganadera, ¿no? Es decir, claro que aquí el concepto de un mundo, una salud, un bienestar también implica esta preocupación por ciertos agentes patógenos, por ejemplo, la salmonela. ¿No? Porque hay cultivos que son regados con aguas negras y entonces presentan salmonelosis o listeria, que son bacterias de importancia eh, 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 pues de importancia por las afectaciones de enfermedad a los humanos que las consumen, a los humanos y a otros animales. Entonces, claro que es relevante, también se tiene que vigilar, las plantas también sufren de estrés, ajá, por el cambio climático, entonces es muy, muy relevante, no soy la más experta, pero se tiene que estar, es un elemento que es indispensable de análisis. Doctora, y hablando justamente de ese dilema en torno, pues, al manejo, por ejemplo, de plagas y enfermedades en cultivos, ¿usted qué tipo de prácticas podría comentarnos que, pues, se alinean con esta salud o bienestar? Claro que excelente pregunta. No la mencioné porque pues no es como el tema de animales, pero también se estudia en veterinaria de manera paralela, bueno, transversal yo diría, ¿no? Porque sí se ha estudiado el efecto de los monocultivos en relación a la resistencia a estas plagas, ¿no? Entre más cultivos que sean de una sola especie, pues más estresa el suelo, más nutrientes se requieren, se contamina más por el tema de utilizar fertilizantes, no, no sé, se me viene a la mente el glifosato, ¿no? Más fertilizantes que además eventualmente llegan a mantos freáticos y contaminan el agua y entonces llegan al mar y blanquean a los corales y entonces es como toda una cadenita, estamos dentro de un sistema, ¿no? Y se sabe que los policultivos hacen más resistente al ambiente, ¿no? Al suelo, y esto permite que haya soberanía agroalimentaria, ¿no? Sabemos que existe el maíz transgénico, que también es todo un tema dentro de la bioética y bueno, dentro de las tecnociencias, eh, que no favorece la soberanía alimentaria dado que el maíz es nativo de nuestro país y que se venden estas líneas que son más resistentes a plagas y tal, pero en realidad se están fomentando prácticas comerciales, ¿no? Que benefician a unos cuantos. Y había otra cosa que quería decir en relación a los policultivos y monocultivos, que no me acuerdo. Ah, bueno, que por ejemplo en torno a la alimentación, se deberían promover estas dietas basadas en plantas que
son mucho menos dañinas en términos de gases de efecto invernadero y que son muy similares a estas dietas de la milpa prehispánicas, donde son milpas, no pensemos en la milpa de kilómetros de maíz, sino en la milpa donde se combina el frijol, la flor de calabaza, los quelites, desde luego el maíz, es decir, el chile, el jitomate. Eso es el policultivo ideal que puede generar una dieta muy, muy nutritiva. Gracias, doctora. Igual, bueno, aquí Carla nos dejó dos comentarios. Uno Sí, es, tengo un compañero que trabaja en Walmart que una vez me comentó que los productos que ya van a caducar los ponen en descuento, pero cuando ya pasó el día de caducidad, la tienda prefiere tirarlos que regalarlos a trabajadores o gente que los necesita. Y también comentó que no sabía que el género de las tortugas, que era un dato muy interesante que nos compartió, dependía de la temperatura. sí, que es algo que nos debe preocupar un montón, ¿no? Porque además estas especies también son afectadas por la cacería furtiva. Digo, la recolección furtiva más que la cacería furtiva. Entonces, hay muchas cosas de las cuales se tienen que defender las tortugas. Sí, fíjate que se deberían promover más todos estos proyectos de. Ay, se me acaba de ir el nombre, pero son estas estrategias donde se recolectan bancos de alimentos, donde se recolectan estos alimentos a punto de caducar y que se pueden proporcionar a otras personas, porque ciertamente el concepto de un mundo y una salud, un bienestar, también está relacionado con diferencias de clase, en donde en los sitios donde hay más pobreza, pues hay más presentación de enfermedades, hay menos educación para favorecer la salud de los animales. Entonces, evitando todas estas inequidades, estas injusticias, pues se podría fomentar una salud global, ¿no? Por eso me parecía muy interesante o muy importante que la gente reconozca que tus hábitos de consumo, tus acciones, hasta la bolsa de plástico que utilizas tiene un efecto, ¿no? Y que si tú dices, ay, hoy la comida no me gusta, a la basura, pensar, pensar que mejor no compro tanto alimento y empezar a trabajar en estos proyectos de bancos de alimentos, ¿no? Por ejemplo, yo me pongo a pensar en la central de abastos, que a veces se tira fruta que ya empieza a estar madura porque nadie la va a querer comprar. Si se recolectara, se podrían hacer campañas sociales bien importantes. Por ejemplo, ahora con los migrantes, ¿no? Que a veces no tienen alimento. Y reconocemos que la migración también es un efecto del cambio climático, desde luego de la situación social o de guerras o de condiciones económicas en países, pero los propios animales son migrantes, ¿no? Por efectos del cambio climático. Entonces, tendríamos que buscar estrategias para favorecer a estos individuos migrantes. Doctora, nos piden por aquí si nos pudiera compartir su correo. Al final de la presentación creo que venía, pero si gusta en el Sí, chat también. claro, lo escribo en el Bueno, chat y comparto la. Ay, abrí dos ventanas y ya no puedo, perdón. Doctora Elizabeth, listo. muchas gracias. Y también, bueno, Carla nos comentó un tercer punto de vista que dice, siempre he creído que sí necesitamos la carne, pero no es necesario que la consumamos en las tres comidas del día. Y con esto yo quisiera ligar, perdón, una preguntita sobre qué enfoques o prácticas pueden tener pues los sistemas de producción pecuaria para asegurar el bienestar animal, pero además si hay como una intersección de estos enfoques para producción pecuaria con los enfoques de programas de conservación para animales silvestres, por ejemplo. O sea, como que si de pronto por ahí hay un programa integral para estos tres tipos incluso de animales que nos comentaba, o no necesariamente. Pues mira, a mí me preocupa, sé que en otros países se están sensibilizando y educando mucho sobre la protección o sea, hacer vallados más altos o más seguros para el ganado con el fin de que los felinos no se los coman, ¿no? En Latinoamérica existe el corredor del jaguar. ¿No? Sin embargo, es un corredor que no tiene límites. Los jaguares o incluso el tema de los lobos mexicanos que fueron todo un éxito en torno a la conservación de estos animales, o sea, se reprodujeron y entonces se reintrodujeron, se están matando por parte de los productores o de los campesinos que están defendiendo a su ganado. Entonces, preocupan mucho, en primera, que estén talando árboles, selva.
bosques para hacer más campos de cultivo. Y todo con la intención, no sé si legítima, pero sí de tener más alimentos, ¿no? Y de garantizar la seguridad alimentaria. Sin embargo, de verdad yo sí estoy convencida de que no necesitamos tantos animales y que pues que estamos en una dinámica de mucho consumo. Entonces, tendríamos que educar mucho en ese sentido, explicarle a la gente el plato del buen comer. Si uno va al plato del buen comer, no está diciendo no dejes de comer productos de origen animal, pero come poquito. Y eso poquito de verdad es muy poquito. Al día tendríamos que comer casi nada, ¿no? Y, pero no, la verdad, no sé si en nuestro país hay estos proyectos, me declaro ignorante, no sé si la doctora Carmen Valle conozca alguno. Al menos estas pláticas sí que están sirviendo para eso, espero, pero tendría que haber más charlas y de hecho creo que sí, sí hay, o sea, la SADER, la Semarnat. Emite este tipo de información para los campesinos, las personas que viven en las comunidades rurales, como decir, no lo mates, pero bueno, ya que están en el momento, pues prefieren la vida de su animal doméstico que el de la vida silvestre. Entonces, pues desafortunadamente no están funcionando. Entonces, no sé. Muchas gracias, doctora. Por aquí Armando nos pregunta, pues parece una pregunta algo controversial porque yo no sé la relación, pero nos pregunta, ¿qué opinas sobre el efecto de la producción de cerveza sobre la huella hídrica y las bombas de Ucrania? Ay, pues no sé a qué te refieres con las bombas de Ucrania, me declaro también ignorante. Si nos puedes explicar, Armando, a qué te refieres. En efecto, hay huella hídrica no solo por la producción de cerveza, por la producción de Coca-Cola. Las mismas purificadoras de agua tienen un monopolio sobre las fuentes de agua dulce. Y eso es terrible, preocupa, porque sabemos que estamos llegando al día cero. Ya hay ciudades en África que no tienen agua y en nuestro país tenemos una escasez importante. Entonces, estos productos de grandes empresas que monopolizan este líquido vital, es todo un dilema ético, pero también yo diría un problema político, ¿no? En donde el gobierno tiene mucho que hacer. Es decir, hay gente que dice, no, no calcules tu huella ecológica porque la acción del individuo no importa. Claro que importa. Tanto importa la acción individual de controlar tus hábitos de consumo, pero los hábitos de consumo individuales no generan todo el cambio que se requiere. Se necesita de la participación de los gobiernos, del interés de la gente que hace políticas públicas y que hace convenios con las grandes empresas y que pues permiten que se extraiga el agua de esta manera, ¿no? Entonces, pues hay que tener cuidado con esto. Pues lo mismo pasa con, por ejemplo, los productos que consumimos que utilizan el aceite de palma, ¿no? Y que pues destruye los hábitats de los animales, o esta palma africana que también expolia los suelos, ¿no? Que es una especie importada, pero que como sirve para el biodiesel, pues parece que nos va a dar mucho dinero, pero en un tiempo determinado va a afectar a los suelos donde han sido planteadas. Entonces, no sé si Armando Armando, explicó lo de las bombas de Ucrania, dice por aquí, las bombas sobre el cambio climático por la energía que afecta al ecosistema en general. las bombas de hidrógeno, Pues Armando, de pronto si todavía nos pudieras aclarar un poquito más, mientras si quiere nos pasamos a otro porque las comentario. bombas de hidrógeno pues, han de ser como esta tecnología tipo bomba atómica, ¿no? Que son armas de destrucción masiva, que claro que utilizan hidrógeno, no sé cómo afectan a o sea, no sé si haya iones de hidrógeno que liberados después de su uso afecten el enlace entre las moléculas de H2O. La verdad lo desconozco, ¿eh? No lo sé, no lo sé. Una disculpa, Armando. Gracias, perdón. Gracias por la pregunta porque me Bueno, voy a poner a investigar. sí, nos dice que las de la guerra en general, bombas de la guerra,
Y bueno, más adelantito Carla nos pone también que tal vez no tiene mucho que ver con el tema, pero piensa que esa negatividad, bueno, ¿qué piensa usted, doctora, sobre la negatividad de las nuevas generaciones porque no quieren tener hijos? Y uno de sus argumentos es que realmente no hay sobrepoblación, por lo mismo que los jóvenes no quieren tener hijos y comentan que nos vamos a extinguir. Es un comentario Sí. que lee mucho en redes sociales. Excelente pregunta, Carla. Yo hacía una crítica a la sobrepoblación del planeta. Y es que sí es real que tenemos una sobrepoblación, pero es una sobrepoblación de gente grande. O sea, hay países que son países de ancianos, porque cada vez vivimos más. Ajá. Y claro, el vivir más, yo no quiero generar una idea de que estamos en contra de las personas ni de que vamos a acabar con las personas, ¿eh? No es promover la misantropía. La bioética no es regañona, la bioética es preguntona, como dice la doctora Beatriz Banda, y nos ayuda a tener conciencia. Lo que sí es una realidad es que hay cada vez menos jóvenes en estos países. Entonces, yo pienso que sí tendríamos que tender al decrecimiento desde luego poblacional, que no significa que nos vayamos a extinguir, ajá, y al decrecimiento económico. Entonces, si somos menos personas, vamos a exigir menos a nuestro planeta, pero tampoco se trata de una actitud fascista en la que yo diga, pues solo la doctora Elizabeth Telles se va a reproducir, ¿no? O sea, no puede ser posible que se les imponga a las personas quién sí y quién no se va a reproducir. Todas tenemos derechos sexuales y reproductivos, pero la intención es generar esta reflexión en las nuevas generaciones como para que identifiquen, bueno, no es que todo el mundo deje de reproducirse. Las personas que así lo desean y así lo han reflexionado, adelante. Y eso de verdad, no va a significar que la humanidad se va a extinguir. Sí va a haber menos individuos que demanden, ¿no? Pero todo esto llega como, podría llegar a un equilibrio. No sé si lo vamos a alcanzar, pero bueno, este informe de los límites los límites del crecimiento eh, es muy interesante del Club de Roma y desde entonces ya se hablaba de la importancia del decrecimiento poblacional, lo mismo que con el informe Brundtland, ¿no? Que decía, es que crecemos logarítmicamente y los recursos no crecen logarítmicamente, ¿no? Entonces, abusados, porque va a llegar un momento de crisis. Doctora, muchísimas gracias. Pues ya son las 6 de la tarde. Le voy a leer el último comentario y también si gusta agregar algo más, pues le escuchamos. Por aquí la doctora Carmen nos había comentado que sí hay trabajos con comunidades para encontrar formas más armoniosas de convivir con fauna silvestre, por ejemplo, en el Colegio de la Qué bueno. Frontera Sur. Qué bueno, gracias, Carmen. Gracias, doctora Carmen. Muy bien, gracias por el comentario. Sí, y si gusta agregar algo más, doctora, o damos paso a los anuncios del No, les seminario. agradezco muchísimo la atención, la invitación. Un aplauso a la doctora Carmen Valle. Felicidades al programa por promover este tipo de charlas que me parecen súper importantes porque pues ya necesitábamos platicar sobre estos temas en estos espacios. Gracias, felicidades. Muchas gracias a usted, doctora. Por aquí también la han felicitado en varios comentarios. Carla le da gracias por su presentación con temas muy interesantes y que son de gran importancia ahora más que nunca y que usted lo explicó muy bien. Y excelente charla en repetidas ocasiones, así que pues muchísimas gracias. Ha sido un placer tenerla aquí y gracias a todos por su asistencia y a usted, doctora Elizabeth. Hasta pronto. Gracias. Bonita tarde. Bonita tarde.